Bienvenidos al programa del llamado del coach. Estamos en vivo desde Omaha, Nebraska y la Ciudad de México. Hoy es 15 de noviembre del 2024. El programa del llamado del coach es un recurso para aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir sus talentos y sobre todo a utilizarlos. Participan en estos programas expertos de Gallup y coaches independientes certificados para compartir sus conocimientos, estrategias y todo lo que los ayude a maximizar el talento de individuos, equipos y organizaciones en todo el mundo. Si tienen preguntas sobre sus talentos o buscan ideas para adaptar sus sesiones de coaching en fortalezas en empresas pequeñas, medianas o grandes, por favor envíenos un correo a coaching@gallup.com. También pueden descargar los videos y audios que tenemos en nuestros webcasts. Los invitamos a visitar nuestra página www.gallup.com y ahí encontrarán muchísimos recursos para la gestión que ustedes ejercen como coaches. Bueno, y el día de hoy tenemos la fortuna de tener a un invitado fantástico. De verdad que le agradezco a mi querido Julio César Lugo que esté aquí con nosotros y quiera compartir su experiencia de vida con esta maravillosa audiencia. Julio, gracias por estar aquí, a un coach peruano nacido en Costa Rica. Nos tienes que contar esa peculiaridad que cuando me lo contaste, de verdad que no lo podía creer. O sea, dije: "¿Y cómo es eso posible?". Nos tienes que contar, por favor, justamente, ¿cómo es que algo así sucede? Bueno, primero que nada, permíteme agradecerte a ti la invitación, la deferencia tan especial, Karina, que has tenido conmigo de invitarme a participar en este programa. Fue muy grato para mí conocerte en persona y disfrutar en directo algo que por pandemia se retrasó mucho. Te agradezco infinitamente el poder estar juntos esta tarde, ¿no? Y respecto a tu pregunta, mira, tengo la dicha de haber nacido en dos tierras que llevo metidas profundamente en el corazón. Mis documentos iniciales decían peruano nacido en el extranjero. Y es que toda mi familia es peruana, toda mi familia es peruana, mis padres, mis hermanos, todos son absolutamente peruanos, bien peruanos. Eh, pero mi padre fue a Costa Rica a hacer un posgrado, cuando solamente existía mi hermana mayor. ¿Mm? Tenía yo una hermana mayor en aquel entonces y entonces yo soy made in Costa Rica. Me hicieron en Costa Rica, nací en Costa Rica y a los pocos meses de haber nacido me regresaron al Perú. Así es que fue esa la razón de mi nacimiento. Nada es accidental, creo yo, en la vida. Fue circunstancial en aquel momento, pero fue esa la forma como yo nací en Costa Rica, en un lugar hermoso que se llama Turrialba, al pie de un volcán del mismo nombre. Ya te contaré más en detalle a lo largo de la conversación o quizás en algún otro momento, pero esa fue la razón. Y déjame ampliar un poco más mi pregunta, tu pregunta, o mi respuesta a tu pregunta. Al cabo de unos años nosotros nos fuimos a vivir a Centroamérica con mi padre. Y estábamos viviendo en Honduras. Yo viajaba con mi madre casi cada mes o 2 meses a Costa Rica por espacio de 2 años. Y fue ahí que realmente me enamoré de esa tierra que visito con mucha frecuencia. Acabo de estar allí la semana pasada, 10 días. Guau. Bueno, pero es que eso no es raro en ti. Yo, siempre desde que tengo la dicha de conocerte, como bien has dicho, o de conversar virtualmente, siempre estás viajando, estás por Estados Unidos, estás en otros lugares y sé que eres, un ciudadano del mundo. Pero antes de seguir con eso, me encantaría que le cuentes a la audiencia, ¿quién es Julio César Lugo? Bueno, Julio César Lugo es, primero que nada, eh, déjame ir esto por mis generales de ley, ¿no? Es un hombre de poco más de 60 años, ¿no? Es un hombre casado, felizmente casado, gracias a Dios,
con 3 hijos mayores y una pequeña de 15 años, ¿no? 3 hijos mayores que son producto de un primer matrimonio que tuve por espacio de 26 años. Mi primer esposo falleció, me volví a casar hace prácticamente casi 6 años, van a ser ya en el inicio del próximo año, ¿no? Y radico aquí en Lima, Perú. Soy pastor desde hace más de 35 años, también prácticamente toda mi vida he vivido aquí en el Perú, pero a la vez también soy parte de lo que se conoce como el equipo global de recursos de la gran estrategia. Eh, un equipo que está asociado con una organización que se encarga de desarrollar liderazgo a nivel global. Y en el caso nuestro, particularmente del equipo del que formo parte, nuestro medio de acción, nuestro campo de acción es América Latina y la diáspora latina en el mundo, no tanto en Europa como en Norteamérica particularmente. Por eso es que me toca hacer, como decía Facundo Cabral, un poco de aquí y un poco de allá, ¿no? Sí, todos lados, sí. Oye, Julio, y bueno, he tenido la oportunidad de platicar contigo, conocer tu historia, me ha conmovido profundamente porque platicábamos justamente hace poco que hoy creo que nos damos cuenta que las personas buscan como justamente un camino hacia un desarrollo mucho más pleno, más Ujú, profundo, ujú, que traspase como las cosas que son de moda, ¿no? ujú, Y por eso es que hoy quisiera que le platicaras al público cómo es que eso pasó contigo, cómo llegaste a entender justamente cuál era tu vocación y ujú, después cómo llegaste a decidirte iniciar este camino como coach en fortalezas. ujú, ujú. Bueno, mira, en mi caso particular, yo les acabo de comentar que soy pastor hace más de 35 años y en realidad mi caminar por ese sendero empieza casi en la adolescencia. ¿M? Empieza casi en la adolescencia, movido por profundas inquietudes espirituales. Yo encuentro allí una ruta a seguir, pero conforme voy avanzando en ese camino, vamos a llamar de crecimiento personal, realmente voy descubriendo cada vez con mayor convicción que realmente eso era lo mío. Eso era lo mío. Eh, Cuando estaba en mis últimos años de estudio en el colegio, yo recuerdo profundamente que tenía una profunda vocación de servicio y unas ganas de apoyar a otros, de ayudar a otros, ¿no? Tenía mucha vocación y pasión y confusión a la vez por la medicina. Estuve a punto incluso de ir por esa ruta. Sin embargo, entré a la universidad, hice unos 3 años de estudios académicos en lo que era la Facultad de Ciencias, pero mientras tanto mi caminar con Dios se iba acentuando, ¿no? El- Fui pastor, estudié en un seminario, hice una maestría también dentro de lo mío y fui creciendo en responsabilidad y fui creciendo también en conocimiento tanto teológico como de conocimiento de mí mismo. Pero curiosamente, dentro de ese proceso, eh, han habido etapas en mi vida en las que he tenido que reinventarme realmente. Les comenté hace un momento, por ejemplo, que lo que fue el enviudar antes de los 50 años fue un impacto muy fuerte para mí y tuve que realmente volver a encontrarme a mí mismo. De hecho, lo escribí hasta en un poema que hace un par de días recordaba con una persona muy especial que está en entrenamiento conmigo, ¿no? Porque hice de la poesía una catarsis para ese momento, para canalizar todas mis emociones. Y me tocó reencontrarme a mí mismo, me tocó reencontrar mi sentido de propósito en la vida, justamente en el servir a otros, en el ayudar a otros, ¿no? Y para hacerlo tenía que estar bien. Entonces comencé a trabajar profundamente en mí mismo en ese sentido, y eso fue como que afirmándome más dentro de este camino. Dentro de ese proceso, algo que me tocó fue recibir un entrenamiento para ser un train the trainers
dentro del espacio en el que yo me movía, el espacio eclesiástico. Pero a la vez, la persona que debía recibir el entrenamiento para ser coach de coaches no podía estar en ese entrenamiento, así que yo tuve que tomar su lugar para recibir el entrenamiento que él debió tomar. Hasta ese momento yo simplemente hacía lo mío, pero esa coincidencia particular hizo que yo asumiera su lugar en ese entrenamiento y eso me hizo pensar, porque yo dije, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me apasiona. A mí me apasiona realmente el crecimiento personal, el mío propio. Cada vez que tengo que enfrentar una crisis, busco que encarar los retos que esta me presenta para crecer y ser mejor como persona, ser mejor como padre, ser mejor como esposo, ser mejor como pastor, lo que me toque encarar en ese momento. Y fue allí, aproximadamente hace unos 7, 8 años atrás, fíjate, que yo dije, esto es realmente lo que está bien metido dentro de mi corazón, porque yo tenía una profunda carga, Karina, y era salir más allá del ámbito eclesiástico, ir más allá de lo que era, diríamos así, habitual para un pastor, sin dejar de serlo, porque finalmente eso es parte de mi esencia también. Y entonces fue así que empecé en este caminar, ¿no? Gallup llegó en plena pandemia. De hecho, yo había viajado a los Estados Unidos para unas reuniones de trabajo y aproveché de quedarme para recibir la doble dosis de vacunación que se daba en aquel entonces, lo que me obligaba a quedarme 30 días en los Estados Unidos. Y en ese proceso de 30 días, yo ya con la inquietud de dónde darle formación a esta inquietud de mi vocación de coach, llegué a Gallup. ¿Cómo es Llamé eso? Cuéntanos. Bueno, y esto tiene que ver justamente con mi intelección, con mi aprendedor, ¿verdad? Esto de ser inquisitivo, buscar, indagar, ver cuáles son las mejores alternativas, sobre todo para el mundo latinoamericano en el que me desenvuelvo. Y entonces encontré que Gallup era una herramienta muy potente para complementar el trabajo que yo venía desarrollando, ¿no? Curiosamente, mira, unos años atrás, antes de este momento, una X organización que estaba interesada en trabajar conmigo me había invitado a unas reuniones de trabajo también en los Estados Unidos y para yo participar y para ver la posibilidad de yo involucrarme en un trabajo con ellos, me pidieron hacer el test de Strength Finder, sin que yo no supiera nada de qué se Wow. trataba, ni qué era Gallup, ni nada de nada. Simplemente llegó a tu vida. Simplemente llegó a mi vida en ese momento, ¿m? Y que era justamente el momento en que yo me estaba reconstruyendo a mí mismo y tratando de juntar las piezas para seguir adelante en la vida, ¿m? Seguir Oye, adelante Julio, en la vida. y ahí quisiera hacer como una pequeña pausa porque ahora que nos compartes este proceso de reinvención, yo creo que todas las personas que te estamos escuchando, quienes nos acompañan hoy, hemos enfrentado una situación donde teníamos como un plan perfecto de nuestra vida o una idea de lo que tenía que ser o una esperanza, un deseo de lo que queríamos construir y de repente algo mueve ese plan y tenemos que cambiar rápidamente, reconfigurar, volver a empezar de cero. En alguna ocasión le comentaba a una amiga que a veces siento que la vida nos ha hecho como un polvorón o una galleta así que queda totalmente eh, pulverizada y de repente como con un poco de resistol juntamos los pedazos y la amalgamamos y la ponemos distinta y volvemos a hacer esa misma, digamos, es, tiene los mismos ingredientes o casi los mismos, pero tiene un espíritu y un sentido distinto. Sí, Ahora lo que nos cuentas, siento que la experiencia que tú tienes por haber desde muy joven haberte enfrentado a situaciones personales muy difíciles que te pusieron en una encrucijada para decir, o sigues por este camino cierto, pero con un desenlace que no es el que tú estás buscando, o exploramos un camino que sea distinto al que has caminado hasta ahora, que sea totalmente innovador,
pero también a veces incierto, ¿no? Ujú, Y es por eso que creo que es tan importante que personas como tú, que con esa vivencia se deciden hoy a ayudar a otros para que puedas ayudarlos a transitar en estos momentos donde ellos dicen: "Sé que tengo que cambiar, sé que tengo que hacer algo distinto", a veces no porque ni siquiera yo lo decida, sino porque la vida me puso en ese lugar y no me queda de otra. Estoy enfrentando un proceso de transformación en mi trabajo, en mi familia, con mi pareja, como padre, como hermana, como ser humano, y yo necesito encontrar esa guía que me permita tener cierta certidumbre. Y de ahí quisiera entonces pasar a esos 5 maravillosos temas de talento que tú mm, tienes y que aquí tengo perfectamente anotados, pero me encantaría que le pudieras comentar a la audiencia cómo este tema de talento estratégico, que es tu número uno, te ha permitido tener esa asertividad en tu vida y elegir el camino que es el correcto para ti, el más efectivo, el más corto para alcanzar lo que buscas, a pesar de transitar en la incertidumbre. Fíjate que cuando yo recibí los resultados aquellos de los temas de talento, los leí con mucha curiosidad. Nadie me hizo una sesión de coaching, simplemente leí y fue como por primera vez verme en un espejo. Qué impresionante. Fue por primera vez verme en un espejo y comenzar a entender por qué funcionaba como funcionaba, ¿no? Mi tema del talento dominante es el estratégico, es el que uno a veces, uno cuando es así, siempre anda pensando en alternativas de solución, plan A, plan B, plan C, ¿no es verdad? Sí, Y si yo vuelvo a lo que te comentaba hace un momento, en el que recibo este golpe fuerte en la vida cuando no había cumplido todavía mis 50 años, yo había planeado mi vida para que a partir de los 50 pudiera más bien capitalizar todo lo que había podido aprender, qué sé yo, acumular en experiencia o en recursos, y de pronto la vida me dio tal golpe que encontrar plan A, plan B, plan C no era sencillo. Fue muy difícil, pero por gracia de Dios pude salir. Por gracia de Dios pude salir adelante. Mis temas de talento dominantes van, no sé si los puedo mencionar ahora, por ¿no? Pero favor, sí, sí, son el estratégico, el aprendedor, conexión, el activador e individualización. Pero si voy a los 10, yo realmente tengo el estratégico, lidero con temas de pensamiento estratégico predominantemente. 5 de mis 10 están dentro de ese rubro. Es decir, lo que me hace siempre tratar de buscar ir hacia adelante. Los problemas, más que ser una razón para amilanarme o quedarme atrás, es una razón para salir hacia adelante. Y eso es lo que me permitió salir de los momentos más oscuros de mi vida, que ese no fue el único, hubieron otros, ¿no? Hubieron otros. He dejado de mencionar incluso unos que fueron los que me llevaron a buscar a Dios en mi inicio, ¿no? Pero independientemente, como yo siempre suelo decir, si uno cree o no cree en Dios, no interesa. Lo importante es que uno entienda que uno es espíritu, alma y cuerpo. Y hay momentos en la vida en que eso se desalinea por completo y uno necesita realmente realinearlos para poder continuar adelante. Mi estratégico me funcionó en ese sentido, en un momento quizás de manera inconsciente, porque está ahí, ¿no? Hagas o no claro. hagas el test, está allí, eres tú, solamente que no lo has podido reconocer. Cuando ya lo he reconocido, he podido comprender el potencial que hay en el desarrollar la destreza de manejarlo de la mejor forma. Y si tuvieras, digamos, si hicieras esta comparación de a partir de que descubriste tus talentos y el periodo en el que no eras consciente que los tenías, ¿cómo podrías decir en qué porcentaje o cómo podrías explicarle a las personas que nos escuchan
¿cómo es que realmente cambió tu perspectiva de los recursos que tienes para enfrentar los desafíos? Porque esos no cambian, ¿no? E incluso creo que con el tiempo, conforme avanzamos en este maravilloso tránsito por la vida, se vuelven cada vez más rudos, más complicados. A veces tenemos la sensación de que tiempos pasados fueron mejores, pero quizá porque teníamos otra situación en la que nos sentíamos como más capaces en algo, ¿no? Y Ujú, hoy día, ciertamente, los recursos en términos mundiales van cambiando, se van disminuyendo, pero la gran ventaja que tenemos hoy versus tiempos pasados es que contamos con herramientas tan increíbles como esta de Clifton Strengths, que te permite tener esta conciencia de quién eres y cuáles son esos superpoderes que puedes utilizar a tu favor, ujú. no solamente para atravesar y transitar ese desafío de manera exitosa, sino ayudar también a otros. Así es que quisiera pasar con esto, mi estimado Julio, a que nos cuentes justamente con esta conciencia que ya tienes de tus talentos, ¿qué decidiste hacer? Porque eres un ser humano que cuando descubre algo, quieres compartirlo con el mundo. Cuéntanos, por favor. Mira, fue, esto es muy particular porque ya una vez conocidas estas cosas para mí, la pandemia fue el escenario en el que esto se desarrolló exponencialmente, yo diría, ¿no? La pandemia yo la vi realmente como una oportunidad de aprendizaje. Y entonces comencé a desarrollarme con otras herramientas complementarias que pudieran ayudarme a estar mejor equipado y desarrollé otras dos certificaciones complementarias muy fuertes que las he sumado y las he integrado en un programa que yo he desarrollado para ayudar a las personas con las que trabajo. Pero ya con esta noción de quién soy y cómo puedo ser mejor y cómo puedo canalizar eso para ayudar a otros a descubrir quiénes son y ser mejores en aquello que son, eso pasó particularmente durante la pandemia. La pandemia abrió una ventana como esta, como la que estamos usando hoy día. Fíjate que estamos separados por kilómetros de distancia y a mí me dio la posibilidad, eh, ya que estaba privado de poder viajar, porque suelo hacerlo con mucha frecuencia para todos los procesos de entrenamiento que llevo adelante, de poder estar cerca de las personas que necesitaban este tipo de apoyo, vamos a decir, ¿no? Apoyo, más que ayuda, apoyo. De hecho, en la pandemia yo pasé la pandemia en el norte del Perú y una de las personas a las que le di más mi amistad y mi apoyo, curiosamente él es psicólogo y puedo decirlo con libertad, aunque anónimamente, aunque él me esté escuchando o no, porque él sabe que realmente juntos trabajamos mucho de estos temas. Y él mismo alguna vez me decía, a pesar de que él es mucho más joven que yo, ¿por qué nadie me enseñó esto? ¿Por qué nadie me mostró esto? Esa famosa máxima de conócete a ti mismo realmente debiera ser una consigna de vida, porque no hay mejor cosa que saber quién eres, cómo estás diseñado y poder sacar el máximo provecho de tu potencial a temprana edad, ¿no? Cuando puedes estar mejor enfocado para aprovechar la vida que en realidad, como muchos dicen, es una sola, ¿no? Es esta ocasión para aprovechar al máximo aquello que Dios te ha dado finalmente si es que crees en Él, ¿no? Uh -huh. Me recuerda justamente a esta frase de Confucio que dice: "Todos tenemos 2 vidas". La segunda empieza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una, ¿no? Exacto, exacto. Y es fantástico que justamente teniendo ya esa certeza de que solo nos queda una, entender cuál es justamente quién soy yo, por qué pienso de la forma en la que pienso, por qué otros me parecen extraños, raros, por qué se comportan de la forma en la que lo hacen. Y creo que esto, en cualquier ámbito de la vida es verdaderamente útil. Y quisiera que nos platicaras un poco más de cómo lo has visto ya en acción, porque es verdaderamente poderoso. Sí, es verdaderamente poderoso. Yo me di cuenta, por ejemplo, yo tengo el individualización también marcado dentro de mis top 5,
Ujú. de tal forma que el entender por qué cuando me relaciono con las personas me detengo a pensar en el potencial que le veo a uno o el potencial que le veo a otro y qué fenomenal sería si pudieran engancharse de esta manera para sacar adelante los proyectos que tienen por delante. eh, Era algo fabuloso, ¿no? Era Pues, entender por qué razón mi mente pensaba como pensaba, por qué razón me llevaba a la almohada ideas, el idear también está dentro mío, ¿no? sí. Para seguir desarrollando formas de ayudar a otras personas a descubrirse a sí mismas, ¿no? A encontrarse consigo mismas. ¿No? Esa dinámica de conocer quién soy y cómo es que estoy funcionando internamente me hace realmente vivir la vida más plenamente y más intensamente. No, no importa a dónde vaya y en las condiciones en las que esté. Hace poco estuve en Cuba, por ejemplo, y todos saben que Cuba es un país bastante golpeado en diversos aspectos, pero estar allí y poder sentirme útil en este aspecto particular en la formación de liderazgo y ayudarlo justamente a encontrar esa ruta de crecimiento en aquello que ellos tienen que hacer, a mí me llena una satisfacción profunda. El tener un sentido de propósito en la vida, ¿no? Sin duda. Oye, y cuéntanos, cuando tienes que llevar esta propuesta, esta forma de ver a las personas con líderes, ¿cómo reaccionan? Y quisiera que compartieras un poco cómo funcionó en tu propio equipo, ¿no? Que también, pues, son personas muy, dedicadas al estudio, al desarrollo. Y cuando Ujú. llegas tú con esta propuesta, ¿qué te dijeron? Mira, eh, dentro del trabajo que nosotros hacemos en América Latina, que tiene que ver particularmente uno de los aspectos con la formación de liderazgo, ¿no? Eh, Trabajamos con una universidad cristiana dentro del esquema de trabajo en el que nosotros nos desenvolvemos, que tiene programas de maestría y de doctorado. Yo estoy haciendo un doctorado en formación de liderazgo, ¿no? Y dentro de ese programa de formación de liderazgo hay un curso fundamental que tiene que ver justamente con estos aspectos. Entender qué es lo que realmente te motiva, entender realmente hacia qué estás direccionado, encontrar tu sentido de propósito. Teníamos mucha necesidad de implementar esto de la mejor forma para América Latina y teníamos a la vez algunos limitantes con el tema del idioma. Eh, Fue así que yo me involucré más con Gallup para tratar justamente de resolver ese impasse en mi deseo de darle solución al problema. Y lo presenté al equipo. Y el equipo de trabajo, que en ese entonces era un equipo más amplio del que ahora es, hoy día somos tres, en aquel momento éramos cinco, todos ellos desarrollaron el test. Todos ellos desarrollaron el test. De hecho, recibimos una sesión de coaching también nosotros para poder entender mejor cómo es que eso podría mejorar nuestra dinámica de trabajo. Y en realidad, eso hizo también que tomáramos decisiones muy determinantes para darle una continuidad mejor. Y yo creo, honestamente, que en esa coyuntura se dio la toma de decisiones que nos ha permitido dar un paso mucho más grande hacia adelante y salir del atasco en el que estábamos un tanto durante algún tiempo. Durante algún tiempo. Eh, Todavía sigo luchando porque Gallup da un espacio mayor, pero por lo menos dentro de lo que son mis redes directamente con las que yo trabajo, Gallup tiene realmente un lugar muy preponderante, sobre todo en este protocolo de coaching que yo he desarrollado para trabajar con los líderes con los que estoy en procesos de formación. Extraordinario, Julio. Y además sé que, pues, una de las responsabilidades que tienes ahora justamente con, el doctorado que estás tomando es una prueba fehaciente de el enfoque que tú tienes para las personas que tienen pues, la voluntad de ayudar a otros a través de la gestión, que ejercen.
Me gustaría que nos contaras un poco, sé que, pues, ahorita el tiempo se nos acaba, pero antes de que termine esta entrevista, me encantaría que le compartieras al público cuál es, ese plan de desarrollo que tú estás generando para líderes y que, pues, muy pronto va a estar disponible para que la gente pueda, pues, entrar en contacto con ese material maravilloso. Fíjate que desde que inicié mi proceso de certificación con Gallup, que fue en pandemia, eso me ayudó a tener más claro un protocolo particular de coaching que he querido desarrollar y que he venido diseñando con mucha acuciosidad, muy prolijamente. Y los últimos 2 años, mira, 2 años, me he abocado a la prueba que digamos del ensayo-error. He desarrollado sesiones de coaching tratando de ver si en efecto esto ayuda de una manera mejor integrando Gallup con otras herramientas e integrando también con algo que yo he podido desarrollar en mi crecimiento propio y me ha funcionado muy bien. El tema del sentido y el propósito en la vida es fundamental. Ayudar a que las personas encuentren cuál es su razón de ser. Y esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con fe, pero sí tiene que ver con una realidad existencial, ¿no? Los seres humanos tienen un profundo sentido de satisfacción y mientras no respondan desde adentro hacia afuera, vamos a decir, ¿no? Eh, ¿Para qué fueron diseñados? ¿Cuál es su sentido de propósito en la vida? Van a andar a tumbos y a tientas, ¿no? Eh, y ese programa que yo lo he acuñado bajo el nombre de Lideral, que tiene que ver con liderazgo integral, es algo que finalmente estará viendo la luz el próximo año de manera formal, porque de manera informal yo ya lo he venido desarrollando, como te he dicho, ¿no? Eh, Así es que este emprendimiento, vamos a llamarlo así, yo lo voy a lanzar desde inicios del próximo año para que pueda tener un espectro mayor en cuanto a su alcance y poder servir de una mejor forma a todo el mundo hispanohablante particularmente. Y qué bueno que nos lo comentas, porque seguramente, ya que esté, en vivo y a todo color bajo el esquema que tú estás planteando, estoy segura que muchos líderes te pueden contactar para poder, tener una sesión de coaching o varias sesiones de coaching contigo, con esta enorme experiencia que has adquirido alrededor de décadas trabajando en el mismo sentido con personas que se encargan de liderar a otros, y seguro que va a ser fantástico el tener este contacto contigo y además esa paciencia, esa energía que tienes, esa creencia maravillosa en que el mundo siempre podemos dar lo mejor de nosotros a cada ser humano, no importa lo que estemos atravesando, siempre tenemos la elección de decidir cuál va a ser el procesamiento que le vamos a dar a esos insumos que recibimos del mundo y cómo lo vamos a entregar a los demás, con un Ujú. regalo envuelto maravillosamente en un celofán hermoso, o si va a ser algo que daña a los otros. Y Ujú. por eso los invito a que se pongan en contacto contigo. Cuéntanos, por favor, Julio, cómo te pueden ubicar en tus redes sociales, tu teléfono, correo electrónico. Pueden ubicarme ya sea al correo electrónico de eh, jclugo@lideral.org, ¿no? Pueden escribirme al WhatsApp de más 51 997 573 504. Les estoy dando el número directo, en este caso para la comunidad de Gallup, ¿no? Pero cuando las redes sociales que ahora están en toda una fase de prueba para liderar salgan, entonces tendrán sus propios números y formas de contacto asignadas, pero esta es la vía directa para contactarme. No, padrísimo. Y además, como siempre andas viajando, nada más ven Facebook. Y ya estoy aquí viajando de Estados Unidos a Perú, de Perú a Costa Rica y a todos lados. Creo que funciona también el que puedan contactarte directamente a tu número celular. Sí, Así es sí, que bueno, eso es lo bonito que tiene esta vida, particularmente, ¿no?
que uno puede ayudar a desarrollar líderes en todas partes del mundo y puede realmente ser útil en todas partes del mundo, ¿no? Y todo eso tiene que ver no necesariamente con quién te contrate, con qué país quieras visitar, no, simplemente tiene que ver con tu sentido de propósito en la vida. Y el sentido de propósito para el cual yo fui diseñado por Dios tiene que ver con esto. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Lo hermoso de la vida es que te golpea a veces, ¿no? Pero te sorprende hermosamente también, ¿no? Y cada viaje es una aventura impresionante. De hecho, el haberme vuelto a casar, por ejemplo, ha sido la sorpresa más linda que Dios me pudo haber dado en estos últimos años, ¿no? Y el poder ser útil en cada lugar, para mí es impresionante. Conocer a las personas que conocí en este viaje en Costa Rica, eh, aunque solo fuera por una noche, hablo particularmente de un grupo de personas muy especiales a las con las que contacté en, en los últimos días que estuve allá, hizo que valiera y tuviera sentido todo el viaje, ¿no? Todo el viaje. Así es que, bueno, encantado de servirles. Ya les he dado las dos formas de hacerlo de manera directa. O en todo caso, puede escribirte a ti, Karina, y tú sabes cómo conectarnos conmigo. Con mucho gusto. La gente sabe que yo estoy, disponible en todas mis redes sociales, en LinkedIn, YouTube, también, por supuesto, en Facebook, en Instagram, y bueno, mi teléfono celular está también ahí en todos los lugares del mundo. La gente me regaña porque me dice: "Oye, qué bárbara", ya casi que es del dominio común, pero a mí me encanta poder estar en contacto con las personas, que me Ese, busquen, me hagan ese es el mundo de preguntas. hoy. El mundo de hoy es Sí, de las sí, sí. redes sociales, Estar ¿no? conectados desde diferentes ubicaciones en el mundo, verdaderamente me da una gran satisfacción saber que, como bien dices tú, podemos hacer que una persona conecte con otra y ser ese vínculo es verdaderamente un regalo que yo abrazo con mucho cariño. Julio, Fíjate, te agradezco dime, dime. no, no, te iba a decir ahora muy rápidamente, fíjate, mis tres hijos mayores, tengo uno en Japón, uno en Costa Rica y otro en Perú. Gracias a Dios por las Guau. redes sociales, gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar cerca, ¿no? Oye, qué increíble, sí. Y pues bueno, te agradezco profundamente el que hayas aceptado participar el día de hoy como nuestro invitado a este programa y estoy segura que todas las personas que estén buscando a ese coach que pueda ayudarlos desde un punto de vista integral, que de acuerdo a lo que tú nos has compartido, te van a buscar y yo lo haría en este momento. Así es que muchísimas gracias, Julio, por este tiempo, por este espacio y nos vemos pronto. Adiós a todos. Gracias, Karina, muy honrada por tus palabras. Hasta Nos luego, vemos, hasta bye. luego.